Bienvenida al primer Summit del OncoFemTech Hub. Es un espacio de encuentro que nace con una vocación clara: integrar ciencia, tecnología, perspectiva de género para transformar el abordaje del cáncer desde las mujeres, como pacientes, como cuidadoras y como profesionales. Este hub es el resultado de la suma de muchas voluntades, de instituciones, profesionales clínicos, investigadoras, pacientes, innovación tecnológica y agentes de todo el ecosistema biomédico. Este hub cree que solo desde la colaboración y desde la visión integradora podremos avanzar hacia una medicina más personalizada, individualizada, equitativa y sensible a las necesidades reales de las mujeres en todas las etapas del proceso biológico y del proceso oncológico. Hoy desde aquí lanzamos un mensaje de compromiso con la innovación útil, la transferencia de conocimiento y la humanización del cuidado. Esperamos que esta jornada nos sirva para generar ideas, alianzas y soluciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este camino que tiene este hub y el Summit como lanzamiento. Y aprovecho para compartir que el próximo 5 de junio tendremos el segundo hito del hub, que es una jornada que será en este mismo aula de preservación de fertilidad. Bienvenidos al OncoFemTech Hub, a todos. A continuación, tengo el placer de presentar a una profesional con una trayectoria ejemplar en el ámbito de la oncología, que además es patrona de la Fundación ECO. Es la doctora Pilar García Alfonso. La doctora García Alfonso es oncóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde ha desarrollado una labor clínica de referencia durante décadas, acompañando a miles de pacientes y familias con un compromiso humano y profesional inquebrantable. Además de su destacada labor asistencial, es investigadora principal en múltiples ensayos clínicos, es autora de numerosas publicaciones científicas y profesora asociada de la Universidad Complutense, donde contribuye a la formación de las nuevas generaciones de médicos y oncólogos. Pilar es ante todo una mujer con visión, rigor y sensibilidad. Su capacidad para integrar la ciencia con la escucha activa del paciente la convierte en un verdadero referente en nuestro país. Hoy, como directora científica del programa OncoFemTech, nos trae una visión profundamente necesaria, la de una oncología que combina innovación, personalización y perspectiva de género. Un lujo tenerla aquí hoy con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos y un poco avergonzada de agradecer las palabras de Rocío. Para mí es un auténtico honor darles la bienvenida a todos ustedes y poder abrir esta jornada como directora científica. Como ya ha dicho Rocío, este espacio nace con una misión clarísima, que es avanzar en un modelo oncológico en el que, además del avance científico, más equitativo, sea más innovador y más sensible a las realidades específicas de las mujeres, y esto siempre de la mano de la ciencia, de la tecnología y, por supuesto, de las personas. Desde luego sabemos desde hace tiempo que el cáncer no afecta igual a las mujeres y a los hombres. Tenemos diferencias biológicas, hormonales, sociales, estructurales, y todo eso influye en el diagnóstico, en el tratamiento, en los resultados, toxicidad, percepción del dolor, adherencia terapéutica. Pero no conocemos bien esos datos, no están bien estudiados, y esto es lo que justifica el que nos metamos en profundidad en este mundo donde tenemos que responder muchas preguntas al respecto. Como digo, OncoFem sale como este proyecto para responder a esta necesidad de apostar por una oncología con perspectiva de género, pero centrada en el paciente, donde se combina el rigor científico con la empatía, donde se use la innovación para generar bienestar y mejorar vidas. Lo primero que tengo que hacer es agradecer el respaldo de las instituciones que han hecho posible este proyecto. En primer lugar, a la Comunidad de Madrid, que cofinancia esta iniciativa en el marco de su estrategia regional de la especialización inteligente, y también a la Fundación ECO, de la que formo parte y que ha sido la impulsora científica clave de esta alianza. Por supuesto, nuestro agradecimiento a las empresas colaboradoras que han apoyado a este proyecto en
esta convicción de la innovación en salud inclusiva y transformadora. Estoy hablando en concreto de Organon y de Astellas y, cómo no, quiero agradecer a todos los ponentes con su esfuerzo, gracias a su compromiso y a su excelencia profesional, que estoy segura que nos va a dejar ideas, conexiones y compromisos que van a trascender a esta jornada. Esta tarde vamos a abordar cuestiones oncológicas fundamentales, como es la integración del consejo genético en la práctica clínica, cómo incorporar de forma real la perspectiva de género en los cuidados oncológicos, cómo mejorar la experiencia de los pacientes, no solo desde el punto de vista médico, sino también humano y emocional. Y también hablaremos de grandes retos que enfrentamos en la gestión de la investigación oncológica, especialmente en relación con la equidad en el acceso a ensayos clínicos y a terapias avanzadas, que deben llegar a todos los pacientes, independientemente de su sexo, de edad y del contexto socioeconómico, y decir que estamos en un momento apasionante en el que la medicina personalizada, la innovación tecnológica y la sensibilidad hacia las diferencias de género deben caminar juntos. Nuestro compromiso es trabajar para que estos avances no se queden solo en la teoría, sino que se traduzcan en mejoras concretas en la vida de nuestros pacientes. Les invito a participar activamente y a que sigamos trabajando juntos para cambiar el futuro del cáncer. Así que vamos ya a dar comienzo a este OncoFinTech. Muchas gracias. Vamos a presentar a los componentes de la primera mesa. Tenemos al doctor Pedro Pérez Segura, al lado de Pilar. Es jefe de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, especializado en neurooncología, cáncer de cabeza y cuello y consejo genético. Además, es pionero en el consejo genético en oncología y es experto en la evaluación de fármacos oncológicos y coordina varios grupos científicos. Ha participado en más de 200 ensayos clínicos y tiene múltiples publicaciones en oncología. A su lado está Sandra Ibarra, emprendedora social y presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, dedicada a la sensibilización, prevención e investigación frente al cáncer, superviviente de leucemia linfoblástica aguda en 2 ocasiones y ha convertido su experiencia en un motor de cambio. Es referente en la humanización de la sanidad y en la atención a los supervivientes oncológicos a través de su proyecto Escuela de Vida. Tenemos a la derecha de Sandra a la doctora María Eugenia Fernández, es bióloga y doctora en medicina con más de 25 años de experiencia en terapias avanzadas, terapia celular somática, terapia génica y bioingeniería, y dirige la Universidad de Producción de Medicamentos de Terapias Avanzadas del Hospital Gregorio Marañón desde 2007. Y desde el 2019 coordina la Plataforma Nacional de Unidades de Producción de la RICORS de Terapias Avanzadas, ahora Teraf Plus, del Instituto Carlos III. A su derecha tenemos a Isabel Rubia, que es la directora del área de patología mamaria de la CUN, especialista en cirugía oncológica de mama, ha liderado ensayos clínicos y publicado más de 150 artículos. Con más de 29 años de experiencia, también es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y colabora en la Universidad de Navarra. Y a su derecha, y para finalizar este panel, tenemos a Ramón Mel, que es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, con formación adicional en Oxford y EIS. Lleva más de 20 años y tiene más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica con roles estratégicos en oncología, tanto en compañías como GSK, Roche y AstraZeneca. Desde marzo del 2025 es CEO del Grupo Solti, que es un grupo líder en investigación en cáncer de mama. Impulsa su estrategia internacional y el desarrollo profesional en oncología. Define su labor como un compromiso con los héroes que luchan contra el cáncer y quienes investigan para curarlo. Empezamos con el doctor Pedro Pérez Segura, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias y me uno, por supuesto, a esos agradecimientos, tanto por la iniciativa como por haberme invitado y por haber elegido un tema que bueno, evitando la confidencialidad, sí me gustaría saber si alguien de los que está en la sala ha participado alguna vez en una consulta de asesoramiento genético como paciente o como acompañante. Bueno, si esta pregunta lo hubiésemos hecho hace 10 años, la gente diría, ¿pero qué es el asesoramiento genético? Es decir, y ese porcentaje entra dentro de lo que es esperable, así que muy bien, no lo estamos haciendo demasiado mal. Vale, bueno, pues vamos a intentar en 10 minutos, que es complicado, bastante complicado, pero vamos a intentarlo, hablar un poco de qué es el consejo genético y para qué sirve, ¿no? Bueno,
hay una cosa, hay un paradigma en medicina y es que de todas las enfermedades siempre hay un 5% que son hereditarias. No sabemos de dónde viene la cosa. Probablemente Mendel, que es el que primero estableció esas famosas leyes de la genética, pero sabemos que todo, y el cáncer no se escapa. El cáncer sabemos que alrededor de un 5% van a ser hereditarios, y aunque aquí hablamos de tecnología e innovación, la manera de identificar un cáncer hereditario no es haciendo un test genético, es haciendo un árbol genealógico. Eso es lo que nos va a decir que estamos ante un cáncer hereditario. Lógicamente, cuando identificamos un cáncer hereditario, hoy en día podemos ofrecer unos test genéticos que fundamentalmente lo que nos van a ayudar es a saber si hay una alteración en un gen que activa el riesgo o aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer, y quizás lo más importante, cuando encontramos en una familia una alteración, ¿qué personas no la tienen? Porque aquellas personas que no la tienen, aunque estén rodeados de casos de cáncer, no han heredado lo que incrementa el riesgo. Y esto es muy importante. ¿Para qué sirve todo esto? Para atender a los pacientes. Hasta hace poco tiempo, bueno, yo no sé si esto funciona, ahí donde pone asistencia sanitaria poníamos prevención. Hoy en día el asesoramiento genético va más lejos que la prevención. También nos sirve para poder seleccionar terapias específicas para pacientes con alteraciones genéticas. Por lo tanto, el campo de la asistencia es enormemente amplio. Tan importante es todo este tema que ha sido portada de las revistas de máximo impacto a nivel científico, ¿vale? El descubrimiento de los genes de predisposición y de otras patologías ha sido noticia tan importante como para que sea portada del año en las revistas como Science o Nature de hace ya bastantes años. Para que se hagan una idea, nuestra unidad, que fue la primera con la del ICO que se crearon de asesoramiento genético en España, data del 2001. No estamos hablando de algo que se acaba de crear ayer, llevamos ya 24 años haciendo asesoramiento genético en nuestro país. Y eso es importante. Bien, ¿cómo identificamos? Y yo creo que esto es interesante saberlo. Yo siempre digo que cuando doy esta clase a los alumnos de medicina, les digo, esto es lo que os voy a preguntar en el examen. Y no los engaño, luego se lo pregunto en el examen, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que hagan lo que hagan en medicina, da lo mismo que sea hasta un traumatólogo, me da lo mismo. Quiero que sepa identificar una familia a la que hay que remitir a una unidad de consejo genético. Pero no solo por esa persona, sino porque mucha gente de su familia se va a beneficiar de ese asesoramiento. Entonces, en aquellas familias donde hay alta incidencia de cáncer, donde hay varias generaciones afectadas, donde la edad de diagnóstico de alguno de los cánceres esté por debajo de lo habitual, donde haya cánceres bilaterales o que hayan aparecido en el mismo órgano en varias ocasiones y a veces asociado a otras alteraciones, pues alteraciones cutáneas, alteraciones óseas, etcétera, eso nos tiene que hacer sospechar, aunque no tengamos ni idea de cáncer hereditario, de que esa persona debe ser valorada con más detenimiento. ¿Qué es el asesoramiento genético? Pues el asesoramiento genético no es decirle a alguien, usted va a tener un cáncer o usted se tiene que quitar las mamas. El asesoramiento genético es un proceso en el cual informamos a las personas que vienen a nuestra consulta de qué riesgo tienen de tener un proceso de herencia, de qué riesgo tienen de tener una alteración genética, de qué implicaciones tendría esa alteración genética para esa persona y para su familia y qué opciones de manejo. Y esta es una parte que el Consejo Genético Oncológico ha desarrollado mucho más que otras áreas de la medicina. Muchas áreas de la medicina que empezaron a hacer asesoramiento genético antes que la oncología, donde seguimos anclados en solamente un asesoramiento reproductivo. Usted tiene esta alteración, que sepa que el 50% de sus hijos la va a tener. Vale, pero ¿qué puedo hacer para evitarlo? Nada. Puede hacer selección embrionaria, puede abortar, puede adoptar hijos, pero usted no va a evitar que aparezca la enfermedad si tiene la alteración. En oncología no. En oncología hemos trabajado mucho qué puede hacer preventivamente con esas personas que tienen alteraciones genéticas. Y ya tenemos intervenciones preventivas que reducen por encima del 90-95% el riesgo de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama y ovario hereditario, que es la patología además más frecuente. Alrededor de un 70% de las familias que vemos en una unidad como la nuestra son familias de mama y ovario hereditario. ¿Esto de cuándo viene? Pues fíjense, este es un fragmento de una revista muy importante oncológica, es el Journal Clinical Oncology, donde se sacan de vez en cuando unos statements, unos posicionamientos de los americanos, y este artículo data del 2003, y ahí ya se habla de a quién hay que hacer un test genético. No ha cambiado mucho la cosa en estos 22 años en cuanto a que hay unos principios que no debemos olvidar. Tiene que haber una historia familiar de susceptibilidad, podemos interpretar adecuadamente el test genético y, lo más importante, tenemos que obligatoriamente proveer de asesoramiento genético correcto a las personas que se van a hacer un estudio genético. Esto no es hacer una analítica para ver si tengo el colesterol en 200, en 240 o en 232. Esto va a tener muchas implicaciones.
Va a tener implicaciones para esa persona y para la familia. Y por tanto, el profesional que se dedica a esto tiene que estar formado específicamente en asesoramiento genético. ¿Para qué sirve? Es decir, ¿cómo puedo yo transmitir cuando alguien viene a la consulta y me dice, bueno, doctor, pero esto que me está contando yo lo entiendo, pero ¿qué utilidad tiene para mí? Bueno, pues tiene muchas. Por supuesto, evaluar el riesgo de padecer cáncer, evaluar el riesgo de padecer segundos tumores. Muchas personas que vienen a nuestra consulta, no vengo por mí, vengo por mis hijos. No, es que usted ya se ha curado un cáncer de mama y lo que no queremos es que acabe teniendo un cáncer de ovario o un cáncer de páncreas. También nos importa a la paciente. La evaluación del riesgo de transmitirlo a la descendencia. Las posibilidades de incrementar la tasa de diagnósticos precoces. ¿Por qué? Porque los programas de diagnóstico precoz en mujeres, en este caso portadoras de mutaciones, no tienen nada que ver con los programas de diagnóstico precoz de la población general. Y eso está haciendo que incrementemos las tasas de diagnóstico precoz, con impacto ya en supervivencia. Ya tenemos datos de que desde que se hace asesoramiento genético en el mundo, en la última década del siglo pasado, la supervivencia en familias con cáncer de mama y ovarios ha aumentado en 10 años. Solamente identificando a esas personas y haciendo un programa de revisión y de seguimiento y de cirugías preventivas ajustado. Reducir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, prevención primaria y secundaria. Insistimos mucho en estas familias portadoras en que lleven unos hábitos de vida saludables. El hecho de tener la alteración genética no hace que no me tenga que cuidar, al contrario, te tienes que cuidar más. Posibilidades de modificar el tratamiento oncológico. Cada día vemos más pacientes que nos remiten nuestros compañeros que están en la unidad de mama, en la unidad de ovario, en la unidad de colon. Hoy he encontrado en un estudio en el tumor, no en sangre, que tiene una mutación en un gen que también es importante en predisposición familiar. Necesitas estudiarlo y nos lo mandan para que lo valoremos. Y algo que es muy importante, aunque esté el último, que es mejorar los conocimientos en la biología del cáncer. Conocimientos que hemos aprendido en las familias de cáncer hereditario hoy en día son útiles en población general. La inestabilidad de microsatélites para el uso de inmunoterapia, por ejemplo, el uso de quimioprevención en población que no tiene por qué ser hereditaria. Todo este tipo de cosas se han aprendido gracias a las familias de cáncer hereditario. Aquí he intentado, y es una única diapositiva porque problemas de tiempo no daba más, pero sí quería un poco explicarles en un minuto cada uno de ellos en qué áreas el asesoramiento genético hoy en día está evolucionando y está evolucionando de una manera muy importante. Yo, y hago aquí un pequeño paréntesis, siempre que hablo de este tema intento convencer a la gente de que ya tenemos que empezar a hablar de prevención personalizada, de prevención individualizada. No podemos seguir con tengo 50 años, soy mujer, me hago una cosa. Tengo 50 años, soy hombre, me hago una cosa. No. Es que hay gente que a lo mejor hay mujeres de 50 años que no deben hacerse una mamografía en la vida. Y hay mujeres que tienen que hacer resonancia magnética todos los años. Y esto nos lo están dando hoy en día el conocimiento molecular. Ahora mismo los test genéticos están fundamentalmente orientados al tema de predisposición hereditaria, pero se nos avecinan ya y están en proceso de validación estudios moleculares en sangre que serían como una especie de marcadores tumorales de alta resolución, donde podremos detectar material genético que liberan las células oncológicas en el inicio del proceso de enfermedad y saber si esa persona va a tener más riesgo, independientemente de su historia familiar, de desarrollar en el próximo año o los próximos 2 años por ejemplo, cáncer de estómago. ¿Eso es útil? Hombre, pues es muy útil porque voy a dirigir el estudio preventivo a lo que realmente importa y no hacer un estudio preventivo de órganos que a lo mejor esa persona no va a tener más riesgo que otra persona. En el aspecto de la prevención, como digo, todo lo que tiene que ver con individualización, selección de poblaciones, selección de individuos, pruebas que nos indiquen qué riesgo, tanto en porcentaje como en qué momento de la vida, todo esto está cambiando de manera muy importante. Un aspecto que ya en algunas poblaciones, como la población judía, ya se está desarrollando, son los cribados poblacionales. Es decir, hay poblaciones en el mundo con una alta incidencia de mutaciones germinales, por ejemplo los judíos. Alrededor de un 2% de la población judía tiene mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. De tal manera que a las mujeres a partir de los 20 años se le hace un estudio básico de 5 o 6 mutaciones genéticas, que es la que tiene el 90% de la población judía que tiene esa alteración. Con eso que nos permite identificar personas que no tienen que entrar en el programa poblacional de seguimiento. Y no solo eso, sino que también sirve para poder asesorar al resto de su familia. Esto es muy importante y probablemente en unos años, no sé en cuánto, asistiremos a cribados poblacionales. Igual que a los niños cuando nacen les hacemos en el talón la famosa prueba del talón, asistiremos a pruebas de este tipo. Y no solo para oncología, cardiopatías, etcétera, etcétera.
El tema de las terapias, lo he comentado, no me voy a entretener mucho. Hoy en día seleccionamos terapias en función de las alteraciones genéticas. Y a veces esas alteraciones genéticas no las encontramos en el tumor, las encontramos en la sangre. Nos sirve para prevención y nos sirven para seleccionar terapias. Cada día tenemos más fármacos para este tema. Y luego en la pediatría, aunque yo soy un oncólogo de adultos, sí que es muy importante, damos cobertura para los estudios genéticos a los compañeros del Niño Jesús. En pediatría, hoy en día sabemos que todos los niños que tienen cáncer deberían hacerse un estudio germinal de cáncer hereditario. Más del 8% de los niños con cáncer van a tener mutaciones germinales en genes de predisposición. Esto es importante, es muy importante. Por un lado, porque ayuda a seleccionar terapias, pero por otro lado, tenemos unos padres que desean tener otro hijo y no saben si ellos tienen una alteración genética que pueda heredar un segundo hijo. Por lo tanto, las implicaciones que tienen son enormes. Todas estas áreas, ya digo, de una manera muy rápida, son las que están en pleno desarrollo y aunque no es muy llamativo porque quizá no utilizamos medicamentos, no aparecemos en las revistas, pero sí que está teniendo un avance fundamental en la prevención de la población. ¿Qué cuestiones pendientes tenemos? Muchísimas. Por ejemplo, yo creo que en este foro es muy interesante hablar de accesibilidad a todo esto. Estamos hablando, pero bueno, aquí, ¿quién tiene acceso a estas cosas, ¿no? Yo creo que este es un debate enormemente. La discriminación. ¿Me pueden llegar a discriminar por tener una alteración genética, porque un seguro no me quiere asegurar, porque tengo mucho riesgo de desarrollar un cáncer? El tema de la diferencia que hay si estoy asegurado a nivel de seguridad social o estoy a nivel de aseguradoras privadas. La eficiencia sanitaria. ¿Hasta qué punto el sistema puede mantener un montón de pruebas en una población que a lo mejor su riesgo, aunque sea más elevado, no es eficiente económicamente? Bueno, hay un montón de aspectos, como los test dirigidos a consumidor. ¿Es ético que una persona entre a una página web se haga un estudio genético sin un asesoramiento previo? Vale, todos estos temas son temas enormemente interesantes que podemos debatir. ¿Qué pasa en España? Pues en España podemos decir con orgullo que desde ese año 2001 en el que empezamos nuestra unidad, montamos la sección de cáncer hereditario en la Sociedad Española de Oncología Médica y en este momento todas las comunidades de España, todas tienen unidades de asesoramiento genético. Se han formado en centros donde nos hemos ido a formar fuera, donde pues, gente de Madrid, de Cataluña, de Valencia, nos hemos formado en otros sitios, hemos traído esa información aquí y hoy en día no hay ninguna comunidad que no tenga programas de cáncer hereditario, más o menos desarrollados, pero con profesionales que saben de qué hablan y esto es muy importante. Y nada más, yo ya quedo a vuestra disposición por si luego hay alguna pregunta. Muchas gracias. Isabel. Sí. Creo que va más tarde. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, porque creo que la Fundación ECO está haciendo una labor fundamental y necesaria en este país para promover la igualdad entre los pacientes oncológicos y para promover que haya cambios legislativos para poder mejorar la atención al paciente oncológico a lo largo de todo su proceso. Yo voy a hablar sobre todo de la integración de la medicina de género en el cuidado oncológico y me voy a basar sobre todo en un documento que hemos hecho en la Organización Europea del Cáncer acerca de las mujeres y el cáncer. O sea, este documento que si tienen interés en verlo pueden entrar en la página de la European Cancer Organization, porque es un documento extenso, lo he resumido para poder hablar hoy 10 minutos sobre ello y ver cuáles son las prioridades que hay y las necesidades de las mujeres. El documento se llama Mujeres y Cáncer y son más de 12 millones de razones para actuar y, como ven, múltiples sociedades europeas han participado en su elaboración, ¿no? Como sabemos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de las mujeres, comparado, y esto es una tabla que compara el cáncer entre mujeres y hombres, seguido del cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Estos son los cánceres más frecuentes en las mujeres y, como ven, pues con respecto a los hombres, el cáncer de mama, se dice que un hombre tiene cáncer de mama respecto a 100 mujeres con cáncer de mama, ¿no? Probablemente una de las estrategias más coste efectivas en el cáncer sea la prevención y el diagnóstico precoz. Y luego hay una serie de factores que aumentan los riesgos de desarrollar un cáncer. Y uno de estos factores es el alcohol, ¿no? El consumo de alcohol causa 7 de cada 100 casos nuevos de cáncer de mama en Europa. No solo de cáncer de mama, también afecta a otros tipos de cánceres. Pero como hablamos de cánceres de las mujeres, el alcohol es algo que no está
muy conocido, la gente no está concienciada, pero produce cáncer, ¿no? Y además también hay una serie de labor que hay que hacer en función del marketing que hay del alcohol y del tabaco con respecto al género, ¿no? Creo que las épocas de este marketing que ven ahí de fotos, pues es algo que ya pertenece al pasado y deberíamos de evitar que esto suceda. ¿Qué otro factor aumenta el riesgo de cáncer? El estilo de vida y el sobrepeso. Y como ven aquí, el sobrepeso en las mujeres, sobre todo en la menopausia, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama y además las mujeres tienden más a tener sobrepeso que los hombres y sobre todo un 90% más de probabilidades en las mujeres que están en las mujeres de los países subdesarrollados con respecto a lo de los hombres, ¿no? Con lo cual es importante actuar sobre los estilos de vida para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer, un cáncer en general, ¿no? Otro de los temas también importantes y sobre el que se está de forma global actuando últimamente de forma mucho más intensa es la vacuna del papilomavirus. Saben que el cáncer de cérvix está producido por el papilomavirus y es uno de los cánceres que verdaderamente se pueden prevenir. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero el cáncer de cervix se puede prevenir y se puede prevenir con las vacunas. Sin embargo, en 2022 en Europa todavía se diagnosticaron 28.000 mujeres con cáncer de cervix. Y hay que intentar que en todos los países haya una vacunación del papilomavirus y no solo en mujeres, sino que aquí también añadiríamos a los hombres. Y generalmente lo que se ha promovido en la Sociedad Europea del Cáncer es promover la vacunación hasta los 25 años. Es verdad que los años para vacunar son más, pero por algo hay que empezar. Y como ven, en prevención y en detección precoz, los países del norte de Europa, sobre todo los escandinavos, son los que mejor lo hacen. El screening de cáncer de mama, y estos son datos de diferentes países europeos, es muy variable. Hay mucha desigualdad en el acceso al screening. Hay incluso todavía países miembros de la Comunidad Europea que no tienen screening de mama, donde en otros países, y probablemente el screening de cáncer de mama sea uno de los screenings más antiguos que hay. En España es un screening que funciona bien, es un que está muy establecido. En los países nórdicos probablemente la participación es bastante mayor que en el resto de Europa, pero por ejemplo está Bulgaria, donde todavía no hay programas de screening de cáncer de mama, ¿no? Entonces es un derecho de las mujeres el tener acceso a los programas de screening. De la fertilidad, como ya nos han comentado en la Fundación ECO, va a haber una sesión específica para ello, pero sí que me gusta comentar que el 30% de las pacientes jóvenes con cáncer de mama no desean tratamiento por miedo a la infertilidad. Y esto es algo que no debería ser así. Hoy en día, en muchos países ya se están estableciendo los circuitos asociados al tratamiento oncológico y al diagnóstico, que son la preservación de la fertilidad, porque la preservación de la fertilidad puede ser de diferentes maneras y es algo que siempre hay que ofrecerle a los pacientes en edad fértil. Por lo tanto, esto es uno de los derechos que tienen las mujeres a las que se diagnostica un cáncer, que deben ser informadas acerca de la preservación de la fertilidad. El acceso a la psico-oncología. El valorar la calidad de vida después de los tratamientos, porque hay determinados tratamientos y hay determinados cánceres, como el cáncer de mama, donde las supervivencias en los estadios iniciales son altas, pero los pacientes no tienen tan buena calidad de vida porque tienen muchos efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Igualdad de acceso al diagnóstico y al tratamiento para el cáncer, independiente de donde uno viva, la raza que tenga, el estatus socioeconómico, la educación, etcétera. Eso es algo con lo cual tenemos que luchar para que así suceda. Obviamente, en muchos países europeos donde hay sistemas nacionales de salud, esto no es tan desigual, pero sí lo es, porque el acceso a los tratamientos, incluso en España, es diferente en las comunidades, ¿no? Y promover los mecanismos de ayudas a los cambios físicos producidos por los tratamientos, ¿no? Es también fundamental. Esta es una encuesta que la he querido poner porque es una encuesta hecha en varios países europeos por el Cancer Patient Advocacy Group de Europa, donde preguntan a los pacientes de cáncer de mama a quienes les han informado sobre los test genómicos. Ustedes saben que ahora mismo, una vez que a uno le diagnostican un cáncer, se puede hacer un test genómico que nos da más información acerca del riesgo, de si es una paciente de alto riesgo de desarrollar una metástasis
metástasis o no. Bueno, pues si ven la información acerca de los test genómicos, y esto se ha publicado recientemente, por ejemplo, en España, como ven, cuando le preguntan a los pacientes si le han hablado del test genómico, un porcentaje muy alto ni siquiera se lo han nombrado, ¿no? Y sin embargo, cuando se lo nombran, en la mayor parte de los países los pacientes lo aceptan, ¿no? Yo creo que esto es algo que también es importante a tener en cuenta. Las terapias innovadoras muchas veces no se comunican, muchas veces no se tiene acceso y muchas veces tampoco se piden. Y hablando de las cuidadoras, que es otro aspecto importante dentro de las mujeres, cerca de 32 millones de mujeres en la Unión Europea cuidan de algún familiar, de algún amigo o de algún vecino. Y esto es importante porque supone un 3,6% del Producto Interior Bruto doméstico europeo, cosa que está no reconocida en Europa. El ser una cuidadora, aparte de que las cuidadoras, muchas de ellas están en edad de trabajar, no tienen ningún reconocimiento, tienen que utilizar tiempo de su trabajo, tienen que utilizar tiempo de su vida familiar para cuidar a las personas con cáncer. Y esto es algo que necesitamos, una mejora en los derechos sociales, y necesitamos pensiones que reflejen este trabajo informal que realizan las cuidadoras, ¿no? Y no quería finalizar sin hablar también de los profesionales de la salud, porque llevamos hablando de la crisis de los profesionales de la salud, cada vez hay menos especialistas, cada vez hay más problemas de dejar el trabajo, de pedir bajas, de cansancio, de agotamiento. Y esto que llevamos hablando de ello durante los últimos 5 años, pues a día de hoy prácticamente ningún país ha tomado ninguna medida para intentar solucionar esto. Tomar medidas también en cuanto a los salarios. Las mujeres ganan menos que los hombres, y esto es en la medicina y esto es en muchas otras estas profesiones, ¿no? Hay que intentar conseguir una igualdad de género en los sistemas de salud para incluso apoyar y fomentar el liderazgo de las mujeres, ¿no? Total, que para concluir, esto queda mucho por hacer, hay mucho hecho, pero queda mucho por hacer, y creo que estamos en un momento que, con todos los problemas que tenemos en el mundo, no nos podemos olvidar del cáncer. Y no nos podemos olvidar del cáncer y pensar que tenemos otros problemas más importantes, porque este problema es muy importante y tenemos que seguir luchando para intentar que haya cambios legislativos y para intentar que verdaderamente todos los pacientes tengan acceso a un diagnóstico, a un tratamiento y a unos cuidados de después de alta calidad, ¿no? Hay que establecer los derechos de las mujeres en todos los aspectos relativos al cáncer. Hay que evitar asociar estrategias al género que además aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, como beberse un champán que se llama Pink, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Que parece como que lo hemos ya introducido en nuestra manera de verlo, pero realmente pues fumar y beber alcohol pues es algo que aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Incrementar la concienciación de la prevención y el acceso a los tratamientos. Dotar, como he comentado, de beneficios a las cuidadoras y promover el liderazgo de las mujeres especialistas en cáncer. El número de mujeres médicos y especialistas en cáncer empieza a aproximarse y a ser superior al de los hombres, y sin embargo las posiciones de liderazgo siguen estando en poder de los hombres, con lo cual hay que promover el liderazgo y cambiar las maneras de cómo se hace el liderazgo. Y nada más, simplemente dar las gracias a todos los que han participado en este documento, que si tienen interés es verdaderamente ofrece muchos datos y no solo los problemas, sino también las soluciones. Y gracias de nuevo por la invitación. Sandra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación ECO, querida Rocío, y a todo el equipo por tener en cuenta a los pacientes también y dar voz, por organizar un espacio de cáncer y que se hable ya de medicina de género. Hace muchos años que muchas mujeres, Isabel, ¿verdad?, estamos hablando de este tema y de estas necesidades. Como decía Isabel, el cáncer es una pandemia mundial, tenemos que darle la prioridad que tiene, es una cuestión de Estado. Ojalá nuestros políticos de verdad lo lleven en la agenda como la prioridad que es. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer, esos son los datos. Pero bueno, tenemos muchos espacios de mejora. Han planteado muchas cuestiones, tanto Pedro, doctor, como Isabel, de todo el camino que nos queda por recorrer.
Y yo en la ponencia que quiero dar y quiero poner cara a los pacientes oncológicos en este viaje del paciente navegando el cuidado del cáncer desde el diagnóstico hasta la supervivencia. Yo fui diagnosticada hace 30 años, con lo cual yo siempre digo que llevo 30 años de propina, que es un regalo que estaba presumiendo fuera de que me echo camiseta y todo. Porque es un regalo celebrar la vida, tener salud y bueno, pues hace 30 años que el escenario pues era otro, era la prehistoria del cáncer, como digo yo. Todavía el cáncer hoy sigue siendo un estigma y cuesta mucho decir la palabra y da mucho miedo. Hace 30 años, Medina del Campo, imaginaros la información que había. No soy tan mayor, pero no existía internet, las redes sociales, no había teléfonos móviles. Y entonces, bueno, pues una llegaba a Madrid, a la ciudad de los sueños, con las maletas. Y sí que puedo decirlo porque se va a entender por la media de edad, como Paco Martínez Soria en La ciudad no es para mí, a buscarme la vida, pues yo quería ser modelo y comunicadora. Y bueno, pues me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información y empecé pues a estudiar y a trabajar. Y eso pues me hacía, es verdad, estar cansada y yo acudía a médicos, a muchos médicos con dolores, con catarros que no se curaban y tal. Tardaron mucho tiempo en diagnosticarme, pero un 10 de marzo del año 95 pues me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda con un 98% de blastos, con lo cual un pronóstico bastante complicado, que yo no sabía, evidentemente. Me dijeron que tenía una infección en la sangre, pues yo pensaba que era como una infección en la garganta, que me daban unas pastillas y me iba a casa. El caso es que no era así, esa juventud y esa falta de información jugó a favor y tuve la suerte de caer en manos de un equipo maravilloso que es el equipo de Fernández Rañada, que en aquella época pues eran pioneros en leucemias y linfomas. Y bueno, pues me pusieron un tratamiento de choque y que llamaron así. Y entonces, bueno, como podéis comprobar, ese tratamiento funcionó y al mes pues yo estaba celebrando mi cumpleaños, cumplía 21 años, pero no celebraba que cumplía 21 años, sino celebraba que había llegado a cumplir 21 años, que ese es el primer cambio. Bueno, cómo funcionó, tuve quimioterapias ambulantes y como estaba limpia de enfermedad porque funcionó la quimioterapia, configuraron muchos astros a favor, se planteó la posibilidad de hacer un trasplante de médula. Y bueno, pues somos 4 hermanos y tuve la suerte de que mi hermano, el pequeño, un niño muy buscado, porque somos 3 niñas y que el cuarto por fin apareció el niño, ese niño buscado resultó que era un 99% compatible conmigo. Me hicieron un trasplante de médula y a los 3 meses yo estaba haciendo mi primer desfile a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, pues ese desfile fue noticia en los medios de comunicación y la noticia era una modelo de Valladolid, de Medina del Campo, que se había curado. Porque en aquella época era noticia que te curases. Yo fui la única superviviente de mi planta y por eso me siento siempre una privilegiada. Y entonces pues me empezaron a llamar de las poquitas organizaciones que existían y personas casi para tocarme, ¿no? Y me señalaban, es que esa se ha curado, ¿no? Y bueno, pues me volví a matricular en la Facultad de Ciencias de la Información, volví a mi vida, sin olvidarme de llevar esa esperanza y de acudir a todos los lugares donde se requería mi presencia y a decir la palabra. Yo no sé por qué te tenías que esconder, casi ni te daban la mano por si el cáncer era contagioso en aquella época. Y entonces, bueno, pues yo salí en televisión diciendo, pues soy de Medina del Campo, tengo leucemia, me estoy curando la Seguridad Social. Y es un mensaje que caló, que llegó a las personas y bueno, pues a eso dediqué mi vida, ¿no? A seguir estudiando, a seguir trabajando en lo que más ilusión me hacía, en esa comunicación y en el mundo de la moda. Y bueno, pues a los 7 años, en una revisión, en el aniversario de las Torres Gemelas, esto de las fechas, los pacientes oncológicos lo tenemos siempre muy grabado, el 11S de 2002, pues me dijeron que había recaído. Entonces, bueno, pues sí, eso sí que fue muchísimo más duro, porque ahí ya sabía lo que había, sabía que era difícil salir de un cáncer, de curarte de un cáncer, pues de 2 más todavía. Y bueno, como los seres humanos somos mucho más fuertes de lo que creemos y cuando la vida nos pone a prueba y la adversidad descubrimos eso que tenemos dormido, que tenemos muchísimas herramientas. Además, bueno, pues volví a confiar en mi equipo médico, volví al Hospital de la Princesa. Lo bueno es que ya conoces a todos, conoces a las enfermeras, sabes dónde está el betadine, conoces el hospital y eso juega a favor.
Y mi madre, pues como las madres hablan en plural, dijo cuando nos ingresan, y ahí ingresamos. Y bueno, pues por hacer el cuento corto, que solo tenemos 10 minutos, bueno, pues, a los 47 días salí del hospital hecha polvo porque había tenido muchísimas complicaciones, pero ahí estaba en una rueda de prensa diciendo que iba a salir adelante. Me hicieron otro trasplante de médula de mi seguro de vida, que es mi hermano, y bueno, pues volvió a funcionar el trasplante de médula y bueno, con muchísimas complicaciones, efectos secundarios que hablan los médicos, yo hablo efectos primarios, porque para nosotros son primarios, todos esos. Entre ellos he puesto esta portada en esta diapositiva porque se me secaron todas las mucosas del cuerpo, me quedé sin saliva, sin lágrimas. Fue una barbaridad, no podía abrir los ojos, no podía mirar una pantalla. Ahí ya empezaron a aparecer los teléfonos móviles y a ver pantallas. Y me dijeron que no me iba a curar nunca de esta sequedad de ojos. Y bueno, aquí seguíamos rompiendo estadísticas. Volví a ser la única superviviente de mi planta otra vez. Recuerdo todos los nombres de las personas que han pasado por mi vida. Y entonces ahí es cuando decidí hacerle caso a la vida, ¿no? La vida, uno tiene unos sueños, tiene un camino preparado y bueno, la vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes, es lo que decía John Lennon en una canción a su hijo. Y bueno, pues yo decidí hacerle caso a la vida, como os decía, y creé una estructura que me permitiera profesionalizar los esfuerzos que yo estaba haciendo. No solamente, como digo, es un ejemplo un poco frívolo, ¿no? Pero soltar unos globos rosas en una carrera, hacía muchas más cosas, ¿no? Porque al final era llevar esperanza a las personas. Pero cuando llegaba a mi casa no entendía realmente qué esfuerzo estaba haciendo y en qué estaba contribuyendo, ¿no? Entonces, una organización, una ONG, es un apoyo social que nos recuerda que no estamos solos, que nos podemos convertir en altavoz de muchas personas, que la eficacia en la ayuda y en el impacto en la salud y en el bienestar de las personas es mucho mayor y te permite generar acuerdos y alianzas con otras entidades pues, que son profesionales y expertas en otros ámbitos, ¿no? Y entonces así nació la Fundación, estaba todo por hacer, impulsábamos la investigación, la prevención, tanto primaria como secundaria, el estigma, el lenguaje frente al cáncer, ponerle cara al cáncer también, ¿no? Es decir, que todavía seguimos haciéndolo, pero tocaba hacer todas estas cosas. Y luego hace unos años pues empezamos a detectar que había un nuevo paciente en el sistema sanitario para el que no había atención, que es el superviviente de cáncer. Por fin mi trabajo empezaba a tener esa esperanza, ¿no? Porque llevaba muchos años perdiendo personas en un trabajo muy duro en el que era imposible, ¿no? Y a veces muchas veces me pongo en el lugar de los oncólogos y de las oncólogas y los hematólogos también, ¿no? Lo difícil que es bueno, pues tener a pacientes y no poderles ayudar a curarse a todos, ¿no? Y esa parte ha sido la más complicada, con lo cual estoy en un momento vital y personal en el que me hace muy feliz porque se calcula que somos en torno a 2 millones de supervivientes de cáncer, no existen registros oficiales de las cifras, tenemos programas informáticos incompatibles y no nos ponemos de acuerdo, estas cosas que pasan. Y lo que no se registra no existe, deberíamos tener un registro de supervivientes. Se calcula también unos 12 millones en Europa, más de 32 millones de supervivientes en el mundo. Creo que es una cifra lo suficientemente importante como para que le pongamos el foco. A los 5 años nos dan el alta, nos vamos a nuestra casa, con infertilidad, osteoporosis, fatiga crónica, pérdida de memoria, con una lista infinita de efectos primarios. Y la respuesta médica hasta hace un tiempo era, no te quejes con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Dices, perdona. Nos toca aprender a vivir después de sobrevivir. Y además, desaparece del sistema sanitario, acabas peregrinando en una puerta te dice una cosa, en la del lado lo contrario, no hay una coordinación asistencial. Acabamos en la atención primaria, donde acaba todo, donde hay muy buenos profesionales, pero a veces no están formados, porque no había supervivientes, somos los primeros, ¿no? No hay una formación en la que un síntoma para un médico de atención primaria puede ser pues un antibiótico o un paracetamol ya a casa, y para un oncólogo es, oye, esto habrá que revisarlo, ¿no? Hablábamos de los segundos tumores, de las recaídas, de, bueno, pues, de todas esas necesidades que existen en muchos ámbitos. Y entonces en la Fundación Sandra Ibarra creamos una escuela de vida para visibilizar, impulsar estas necesidades de los supervivientes de cáncer. Empezamos a decir, hola, estamos aquí y nos pasa todo esto. Impulsando también un plan asistencial que contemple la fase de la supervivencia como una fase más del proceso en el que no hay tumor ni tratamiento, pero existen todas estas secuelas.
hay que atenderlas, la formación de los profesionales, y trabajamos en todas las áreas. Hemos intentado estratificarlas para poder generar esa coordinación en la salud física, todo lo que tiene que ver con estos hábitos saludables, con esta prevención también en esta fase de qué como, qué ejercicio hago, porque las personas no saben qué hacer, y expertos en nutrición, no solo nutrición y cáncer, no solo en ejercicio y cáncer. Hace falta profesionales formados en todas estas áreas. La salud mental, ya sabemos todos lo importante que es, y muchas veces piensas, si ya estás curado porque no estás bien, pues muchas personas sienten un abandono, ¿no? Y ahora tienen miedo. Durante el proceso y la fase aguda han estado muy acompañados y de repente te dejan solo, ¿no? Y sienten muchísimo miedo, y es cuando más necesitan el apoyo psicológico, aunque a veces parezca lo contrario, ¿no? Parece que ya nos crece el pelo y ya estamos curados, y pasan todas estas cosas. Salud sexual y reproductiva, pues también un tema muy tabú que demandan mucho los pacientes. Yo también he tenido la suerte de trabajar con Organon, está aquí Manuel, uno de los directivos. Hicimos una guía maravillosa que se llama Decide tú que no decide el cáncer, para que se informe a los pacientes que pueden preservar su fertilidad para cuando se curen puedan ser padres o madres. Hoy en día, pues los médicos, cuando tienen delante un paciente, tienen una persona que probablemente sobrevivirá, y cuando sobrevivimos, pues nos queremos convertir en ciudadanos de segunda, queremos volver a ser nosotros y poder elegir, ¿no? Todavía no existe el protocolo, depende mucho de las voluntades, en muchos hospitales no existe, pero depende de las voluntades de los profesionales, y queremos que de verdad se aplique, ¿no? Hay cosas que todavía no podemos hacer, hay cánceres que todavía los porcentajes de curación son bajos, pero lo que sí podemos hacer y podemos impactar en la vida de las personas y en el bienestar. Justo ayer me llamaba una paciente tratada hace muchos años que pues se ha casado y se plantea lo de ser madre, y nadie le informó en su momento. Es verdad, en mi época, hace 30 años, con salvarte la vida era suficiente, ¿no? Un gran esfuerzo médico y casi un éxito andante, ¿no? Pero hoy en día creo que nos debemos de plantear todas estas necesidades en los pacientes. La salud laboral, hemos conseguido el derecho al olvido oncológico, ahora falta que se aplique, poder tener seguros de salud y, como decía, no ser ciudadanos de segunda. Y social y familiar, cuando el cáncer entra en una casa, afecta a una familia, ¿no? Y hay que atender todas esas necesidades, quien cuida al cuidador, las cuidadoras sobre todo. Fíjate las cifras de las que hablaba Isabel, ¿no? 32 millones de cuidadoras en el mundo, casi siempre tienen cara de mujer. Por eso la importancia no solamente de avanzar en esto, y hoy en día también empezar a hablar de esa perspectiva de género, ¿no? De no hablar de pacientes, hablar de personas. Esto va de personas, esto va de lo más importante que tenemos, que es la salud. Y si hablamos de personas, sí que vamos a tener en cuenta las características físicas, psicológicas, sociales de cada uno de nosotros. Creo que vamos a debatir ahora sobre todo esto. Yo siempre digo esta frase que se la robo a Joaquín Sabina de su canción Lágrimas de mármol: superviviente sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Así que nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Unirme a los agradecimientos, lógicamente, a la Fundación ECO, al Patronato, a Pilar y a Rocío por la amable invitación y por la suerte de compartir la mesa pues, con María Eugenia, con Isabel, con Sandra, con Pedro y con la propia Pilar, y por darle voz a una cosa yo creo que de las más importantes y de las más únicas que tenemos en el área de investigación en oncología, que es la investigación académica cooperativa. Yo en estos 10 minutos mi única pretensión es, aparte de no aburrirles, hablar de dos cosas fundamentalmente. Uno es cuáles son los desafíos que tiene la investigación oncológica y para las cosas que de alguna forma nos tenemos que preparar en este momento, porque están ocurriendo o van a ocurrir en los próximos años, y como comprenderá, tratar de resumir en 10 minutos todos los desafíos que enfrentamos es un poco complicado. Yo me he centrado en los que considero que son más importantes o más nos pueden impactar, y en segundo lugar, pues cuál es esa perspectiva desde un punto de vista de género en el ámbito de la investigación, con una visión doble. Primero, si realmente existe algún margen de mejora y dónde lo hay, ya les tranquilizo, ya les digo que sí. Y segundo, ¿qué riesgos comporta
el exceso de foco que se puede poner en algunas ocasiones en una perspectiva de género. Es un tema del que no se habla mucho, que se habla en otros ámbitos a nivel científico y que considero que es muy interesante. Empiezo por lo primero. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrenta en este momento la investigación clínica en el ámbito de la oncología? El primero es un tema de competitividad, y ahora lo veremos, y veremos que ya en el ámbito de la investigación, nunca más real que en este momento, ya no se compite a nivel nacional, se compite a nivel internacional, y tenemos que estar preparados por lo que está pasando dentro de ese ámbito. Segundo, y yo creo que alguno de mis compañeros de la mesa hacía referencia a eso, el realmente considerar a la investigación como una prioridad a nivel nacional, ¿vale? Y expondré, hay múltiples datos que lo avalan, aquí no hace falta ser muy original, pero sí que expondré algunos del ámbito concreto, del ámbito de la oncología, por qué no es una prioridad la investigación en este momento y por qué sí que debería de serlo. Y en tercer lugar es la parte que tiene que ver con los riesgos que comporta esto, ¿vale? Riesgos de menor investigación, pero también riesgos de pérdida de independencia dentro de la investigación. Iré de lo más internacional a lo más local y a la afectación que puede tener a nivel nacional. Bueno, pérdida de competitividad. ¿A qué hablamos de pérdida de competitividad? Porque muchas veces los titulares son los titulares de 930 aprobaciones de ensayos clínicos en España, somos los líderes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, pues están pasando fundamentalmente dos cosas. Uno, el mundo en el ámbito de la investigación ha pasado en los últimos 20 años a tener 5 regiones, a tener 4 regiones hace 10 años, a tener a día de hoy pues 2,5. Esas 2 regiones son Estados Unidos y China, y la media estamos discutiendo si podemos ser los europeos. Ahí tenemos simplemente 2 datos, ¿no? Número de estudios iniciados el año pasado a nivel americano, a nivel chino y a nivel español, y como están viendo, pues prácticamente los titulares son, bueno, Estados Unidos se mantiene en los números que tiene habitualmente, está en torno a un 35% de ensayos clínicos iniciados en Estados Unidos. China multiplica por 7 el número de ensayos clínicos iniciados, y Europa pues baja hasta un 21% y pierde 15 puntos desde un punto de vista de inicio de estudios. Con lo cual, bueno, una gran parte de la investigación pues se está yendo lógicamente a otras latitudes. Otro dato que podemos tener en ese sentido es el número de centros que se están abriendo a nivel de ensayos clínicos en cada una de estas regiones, ¿no? Y la diferencia que hay únicamente en los últimos 3 años, ¿no? Estados Unidos ha crecido un 7% y representa un 20% de los centros a nivel mundial. China nuevamente crece prácticamente un 70% y representa un 15% de los centros a nivel mundial. Y Europa, y es verdad que esto difiere un poco entre lo que es la Europa del Este y la Europa del Oeste, baja prácticamente un 20% en los últimos años. Con lo cual, el mensaje aquí es verdad que hay una pérdida de competitividad y hay una pérdida de atractivo a nivel europeo en investigación, pero también es verdad, y esa es la parte con la que nos tenemos que quedar, y foros como esto yo creo que lo ponen de manifiesto, que nosotros tenemos ciertas ventajas y sabemos cómo competir. Creo que lo más elocuente del informe Draghi en la parte que tiene que ver con la sanidad y con el sector farmacéutico y sanitario es cuando habla de la fragmentación que tenemos en Europa. El informe Draghi dice, básicamente, esto no lo dice, esto es mi traducción literal del informe Draghi. El informe Draghi lo que dice es: déjense de hacer campeones locales, campeones en los países, y agréguense realmente para competir, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde pues, la investigación académica, la investigación cooperativa y la posición de ventaja que tenemos en España en ese sentido puede jugar un papel importante. Esto ya no es una competición a nivel local, es una competición a nivel internacional y tenemos que sumar esfuerzos con otros países. ¿Por qué creo que la investigación oncológica no es una prioridad en España? Pues como os decía antes, pues muchas cosas, pero realmente si nosotros vemos qué es lo que hace único de verdad al entorno investigador en oncología, yo haría mención a 2 cosas y parte de esas cosas las tienen aquí sentados. Uno es el talento que tenemos en España a nivel de investigación. Algunos aquí, como digo, y algunos presentes en la sala. Es muy difícil encontrar un área, una patología en el ámbito oncológico
donde no tenemos a un líder internacional a nivel de investigación. Muy difícil. Tenemos un talento que es sumamente superior al que existe en otros países y eso dice mucho a nivel de tejido sanitario en España. La otra cosa que nos hace únicos en magnitud y en calidad son los grupos cooperativos de investigación, algunos de los cuales con más de 40 años de trayectoria. Ningún otro país de nuestro entorno tiene 18 grupos de investigación, hablo únicamente de la investigación clínica en oncología, ¿eh? Hay muchísimos más grupos en otras áreas, en otras patologías, etcétera, etcétera. Ningún otro país tiene ni el número de grupos que tenemos ni la repercusión a nivel mundial que tienen los grupos de investigación. Y eso debería de ser una prioridad para el sistema sanitario. Es una anomalía que a día de hoy, por ejemplo, ninguna de las ayudas, ninguna de las convocatorias de ayudas a nivel público del Ministerio de Sanidad o del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Instituto de Salud Carlos III, los grupos cooperativos de investigación puedan presentarse a esas ayudas, cuando, repito, creo que es una de las cosas más únicas que tenemos a nivel nacional en España. Con lo cual, queda un camino por hacer nuevamente en el ámbito de darle prioridad a la investigación. Creo que tenemos los pilares y las herramientas para eso y si tuviese que quedarme con un titular, me quedaría, por favor, preserven el talento, desarrollen, atraigan talento a la investigación en España, como hemos hecho y conseguido hasta la fecha, y tengan en cuenta las redes de investigación, los grupos cooperativos de investigación y el alcance que eso tiene, porque es la forma de salir de una situación que va a ser un poquito más compleja que la que tenemos a día de hoy en los próximos años. Y el tercer punto es la pérdida de la independencia. Nos enfrentamos a un momento donde puede haber una menor llegada de investigación a Europa que nos va a afectar en España a pesar de que tenemos esas posiciones de ventaja de talento y de redes de investigación, pero también que hay una alta dependencia desde un punto de vista de la investigación comercial, que es imprescindible, que es necesaria. Eso no me tiene nadie que convencer de eso, pero que no puede ser única. Y lo que está pasando en España es que prácticamente se está convirtiendo en una investigación única. Los datos europeos y los datos españoles, estos son datos publicados por la EMA y por la Agencia Española del Medicamento recientemente, yo creo que en diciembre y en enero de este año. Los datos europeos y los datos americanos, como les decía, son muy similares. En torno a un 40% en Estados Unidos, 46% en el caso de Europa, de la investigación es una investigación no comercial. ¿Qué significa? Pues motivada por instituciones, por grupos de investigación, por la academia, por la universidad, etcétera, etcétera. Cuando vemos ese dato a nivel español, representa o ha representado en el año 24 un 17%, a pesar de los grupos de investigación que tenemos, a pesar de la prioridad que tienen estos grupos. No son datos, es verdad, no son datos porque no los tenemos desagregados a nivel de oncología, no son datos únicos de oncología, pero sí que es un tema sistemático o sintomático, mejor, de que tenemos un riesgo de pérdida de independencia dentro de la investigación que tenemos que preservar y que tenemos de alguna forma que potenciar. Con lo cual, me quedo con eso. Si ojalá que dé pie a alguna pregunta, a alguna conversación durante el diálogo, me quedo realmente con esos desafíos. Competitividad, ojo, porque es una competitividad a nivel internacional. Por favor, démosle prioridad porque además tenemos una posición clara de ventaja respecto a otros países europeos en este momento y no podemos perder esa posición de ventaja. Y tercero, la investigación no puede depender únicamente de un tipo de investigación. Tenemos que apoyarla a otros niveles. Todos son necesarios, todos son imprescindibles, pero la tenemos que apoyar. Me voy a la parte de la perspectiva de género. La primera pregunta que me planteaba haciendo esta pequeña presentación es: ¿efectivamente tenemos un margen de mejora? Pues efectivamente sí, tenemos un margen de mejora, ¿vale? Esos son datos globales, agregados, mujeres, 50% de la población, únicamente representan el 41% de las personas en ensayos clínicos, ¿vale? Un dato que, ya les avanzo, varía mucho desde un punto de vista, obviamente, de patologías. Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de mujeres en estudios que tienen que ver con la diabetes y en Estados Unidos una forma particular de mujeres afroamericanas, que tiene que ver también un poco por el acceso que pueden tener ellas a través de la investigación, a las terapias que se están desarrollando y demás. Por poner un ejemplo cercano al cáncer que posiblemente conozcan todos ustedes, hay una subparticipación de mujeres a día de hoy en cáncer de pulmón, a pesar de que el cáncer de pulmón está tomando una importancia muy grande en la mujer, con lo cual existe
un recorrido todavía importante para que haya una representación adecuada de las mujeres dentro de los ensayos clínicos. Existe también a nivel de liderazgo, yo creo que Isabel hacía referencia a eso, sí, existe también a nivel de liderazgo. El 40% de los ensayos clínicos, por ejemplo, en el área del cáncer de mama, están liderados a día de hoy por mujeres. En todos los ensayos clínicos de oncología, un 29%. Es verdad que hay un componente social, de tiempo, de la incorporación de la mujer, etcétera, etcétera, pero realmente hay un recorrido. Y luego hay patologías, como puede ser el cáncer de mama, que es 1 de cada 100 casos, un 1% de los casos, como se hacía mención anteriormente, pero solo en investigación representa el 0,1% de los casos, con lo cual, lejos de ser algo que hemos solucionado, porque llevamos en los últimos años hablando mucho de este tema, es claramente un campo que también en el ámbito de la investigación tiene un recorrido. Y ya para terminar, también me gustaría hablar de la otra parte, del yin y el yang. Soy gallego, con lo cual nadie me tiene que convencer que aquí siempre hay grises, ¿no? Y en la parte de la investigación y el exceso, posiblemente, en el exceso de celo a la perspectiva de género y demás, también tiene sus riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos? Pues posiblemente algunos de los que se apuntan aquí, ¿no? Puede haber un exceso de simplificación o un aislamiento de las variables. Yo creo que también se hablaba, no podemos apuntar únicamente en una dirección, hay que hacer un análisis de las variables de una forma conjunta, potente, profunda. La tecnología nos va a ayudar muchísimo en ese sentido a poder hacer este tipo de análisis. Un riesgo de calidad, ¿no? Es decir, el ir con ideas o con hipótesis preconcebidas respecto a temas que tienen que ver con resultados de la investigación puede suponer también un riesgo a la hora de poner en marcha esta investigación. Y un cuarto aspecto que me parece también muy importante, que es más habitual en otras áreas científicas y que se está produciendo y que está dando para mucho debate en algunas latitudes, es ese riesgo, como dicen, de convertir la ciencia en sociología. ¿Y eso qué significa? Significa que se investiguen o se dejen de investigar aquellas cosas que interesan únicamente por corrientes sociológicas. Y eso es también un riesgo para la pérdida de objetividad de la investigación, para la pérdida de calidad de la investigación, y que es algo muy latente en otras áreas, como puede ser en la ciencia económica, donde hay determinadas escuelas de pensamiento que están totalmente prohibidas y no se puede investigar sobre ellas, y otras que sí. Lo pongo porque creo que es un tema interesante, controvertido y que seguro que nos da para alguna pregunta dentro del coloquio y que seguramente no se habla mucho en muchos foros de ello. Con lo cual, simplemente en esta parte yo creo que hay un margen de mejora, obviamente, en la parte de investigación a nivel de oncología, y también no podemos perder de perspectiva algunos riesgos que suponen el exceso de foco al mirar únicamente una única variable dentro de la investigación. Así que muchas gracias. Y les doy la mano. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy alucinada con la mesa que tenemos y los ponentes, y es que estoy disfrutando un montón. Mi corta ponencia va a ser solo un granito de arena, pero bueno, la verdad es que Pilar, invitándome aquí, ha abierto un melón, que decimos en mi pueblo, y de verdad que va a ser algo importante, porque voy a plantear un montón de cosas en el futuro en mi grupo de trabajo. Bueno, sí que sabéis que en los últimos años se han puesto muy de moda los tratamientos de terapias avanzadas en pacientes oncológicos, pero muchas veces nos perdemos un poco en saber realmente qué son las terapias avanzadas y de qué estamos hablando. Y pongo el ejemplo de casa. Este es nuestro Hospital Oncológico del Gregorio Marañón y fijaos cómo se llama: Hospital Oncológico Terapias Avanzadas. Cuando construimos esto y pusieron el título, muchos colegas de otros hospitales me dijeron: qué importante os habéis hecho de repente, ya te ponen hasta un título. Digo, no, ¿qué va? Digo, sí, no tiene nada que ver. Confundimos terapias avanzadas, propiamente dichas, con tener terapias de calidad, terapias innovadoras, tecnologías muy vanguardistas. Lo hemos confundido. Yo de eso no vengo a hablar. Yo vengo a hablar de lo que son terapias avanzadas de verdad. Y terapias avanzadas de verdad es utilizar medicamentos
de uso humano que están basados o en células, la terapia celular, en genes, la terapia génica, en tejidos, bioingeniería, o combinar productos sanitarios que ya existen con cualquiera de los dos anteriores, ¿no? Y todo esto pues, puede ser para el propio paciente, de forma halogénica, que es lo ideal, y sobre todo en pacientes oncológicos, aunque ahora lo que más estamos utilizando sea autólogo, pues utilizar medicamentos de forma halogénica o incluso xenogénica. Y aquí, que cuando lo ponemos y está en la ley, la gente dice, ¡ay, qué cosa más rara! Acabamos de ver publicados el trasplante de corazón y el trasplante de riñón de cerditos modificados genéticamente con células del paciente y que han sido todo un éxito, porque los dos pacientes que estaban, bueno, ahora el ensayo clínico con riñón van mucho más, hay más pacientes incluidos, pero los dos primeros que se incluyeron han aguantado hasta 2 meses cada uno, y eso ya es un hito. El primer trasplante de corazón duró 24 horas. O sea que estamos empezando, esto es lo importante. Pero bueno, a esto me dedico. Y realmente los medicamentos de terapias avanzadas han tenido una potencia exagerada en los últimos años, porque llevamos trabajando en esto. Yo, desde que acabé biología en Salamanca y empecé con mi tesis, trabajando con progenitores hematopoyéticos en trasplante de médula ósea en el Hospital Clínico de Salamanca. Es decir, esos progenitores, al cabo de unos añitos, de 6 años, allá por el 2001, 2001, empezaron a llamarlos células madre y de repente los empezamos a utilizar con otro fin que no fuera restaurar la hematopoiesis de nuestros pacientes. Bien, pues desde aquel momento hasta hoy, realmente esto ha sido un boom, pero el gran despliegue ha sido realmente con los famosos CAR-T. Evidentemente los farmacéuticos, pero no solo, también tenemos académicos. También aquí luchamos mucho desde la academia. Fijaos, he sacado la imagen para que veáis la cantidad de productos que están saliendo en terapias avanzadas, que no es uno ni son dos, y en las diferentes patologías. Esto avanza, llevamos más de 30 años trabajando en este campo, el campo ha venido para quedarse y estamos creciendo de una forma, yo creo que bastante robusta y bueno, estamos dando muy buenos resultados, así es que ahí estamos, al trabajo. Pero cuando Pilar me planteó esto y me decía, oye, ¿y de las mujeres habláis en este? Digo, pues no. ¿Y tenéis en cuenta a las mujeres? Digo, pues no. He de decir que a nivel liderazgo, por contra de otros sitios, en este campo somos más mujeres que hombres. Es verdad, es verdad. Aunque los grandes jefes siempre son hombres y son los que salen en la prensa. Pero si miras detrás, siempre hay una gran mujer que está apoyando, siempre, y adelantándose con esto. Y algo más importante, fijaos, él es Carl Jung, que es bueno, pues el padre de las CAR-T, ¿no? Las CAR-T nacieron en la academia, en la Universidad de Pensilvania. Luego la patente se vende y ya son farmacéuticas y ya sabéis todos que no os voy a inventar la pólvora ahora, cómo ha crecido. Pero realmente la primera paciente fue una mujer. Elma, fijaos, esa foto que veréis en un montón de presentaciones cuando se hablen de los CAR-T, es que es todo un hito, es que es una superviviente, como decía Sandra, y eso es una gozada, y es mujer. Entonces yo, a raíz de eso, dije, hombre, y en la academia también. En la academia en España, sin pasarlo a ser sin pasar a que el producto sea farmacéutico, sabéis que en el Clinic, bueno, pues tenemos un gran liderazgo en haber conseguido y haber logrado CAR-T que estamos aplicando en diferentes pacientes y siempre con trabajo colaborativo, porque los ensayos que se han hecho siempre se han hecho a nivel nacional. Bueno, pues aunque la producción está en Barcelona, realmente ahora se está trabajando mucho, sobre todo con el ARI 2, ARI 3, con Pamplona, Salamanca y otros sitios. Bueno, el asunto es conseguir que este tejido académico y este tejido de talento que tenemos en nuestro país sirva para que nuestros pacientes se beneficien de todo ese dinero que se ha invertido en investigación y que hemos pagado todos de nuestros impuestos. Y gracias a este trabajo tenemos 2 productos que están aprobados como exención hospitalaria, es decir, tienen una autorización de uso por parte de la Agencia del Medicamento y, bueno, y por tanto de la EMA, ¿no? Pero sobre todo a nivel nacional con la Agencia del Medicamento. Y tenemos 2 CAR, el ARI 1 y el ARI 2, que ya, bueno, se están utilizando como medicamento al uso. Y el ARI nace con Ariadna,
que es la paciente que dio nombre a este gran producto. Y a partir de ahí tenemos el ARI 1, 2, 3, hasta donde lleguemos. Pero ahí estamos, y esto es importante y yo creo que también es un granito. Y luego, claro, a raíz de que Pilar me dijo, dice, oye, ¿pero tenéis en cuenta esto? Y yo, pues no. Pero me puse a buscar bibliografía, que he llegado tarde a enviar la presentación, pero porque estaba inmersa en un montón de papers que me estaban emocionando, ¿no? Y bueno, pues sí que he ido viendo cositas. Esto realmente es trasplante hematopoyético. Ya sabéis que no es terapia avanzada. La línea está muy clara. El trasplante hematopoyético es una cosa, aunque sean las mismas células muchas veces, y la terapia avanzada es otra. Pero realmente aquí ya se empieza a decir, estos son papers que he visto del 2016, tened en cuenta el sexo, tened en cuenta que los donantes tenemos que diferenciarlos, tenemos que saber si la donación viene de un hombre, de una mujer, para saber qué efectos tiene. Y en esta pequeña revisión lo que nos dicen es que lo que veis ahí, ¿no? La supervivencia global y la supervivencia libre de progreso de enfermedad, y hablamos a nivel hematológico, es inferior en los receptores masculinos que en las mujeres. Bueno, pues a mí eso me ha sorprendido. Y entonces aquí os lo he traído, ¿no? Y entonces siempre acaban todos los papers que he ido leyendo con la misma frase o muy parecida. El sexo del receptor es un importante factor pronóstico independiente del sexo del donante. Y hay que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahora yo ya sí que lo voy a tener en cuenta y en todos nuestros ensayos clínicos vamos a tener esto como en mente. Pero no es lo único, porque aplicando en otras patologías, en este caso en cardio, pues también se han hecho estudios, en este caso en cardiomiopatía dilatada, que es de origen no isquémico, y aquí sí que se quiso ver qué pasaba tanto en hombres como en mujeres, porque sí que sabíamos ya de antemano que la miocardiopatía dilatada es distinta, su comportamiento fisiológico es un poquito distinto en hombres que en mujeres, pero curiosamente cuando se utilizaban células mesenquimales, que es un producto estrella dentro de las terapias avanzadas, el comportamiento en hombres y en mujeres era idéntico. Luego, bueno, nos está costando, pero ya vamos teniendo en cuenta todo esto. Y fijaos, os pongo como más papers, pero el resumen es un poco lo que veis en los dos cuadros que os muestro ahí, ¿no? Y estos papers van un poco pensando en los donantes halogénicos. No vale cualquiera. Hasta ahora lo que hemos ido haciendo es aquel que se dejaba y nos permitía, nos daba su médula o nos donaba su grasa, bienvenido seas, venga, si la serología está bien, para adelante, porque lo necesitamos. Pero ya nos hemos parado, ya estamos diciendo, no, quietos. No puedo ponerlo aquí porque todavía no está hecho el estudio con datos y eso ya sabéis que en ciencia es fundamental, pero yo os diré que si necesito una donación de liposucción, no dejaré que sea hombre, tendrá que ser mujer joven, que esté entre los 25, 30 años, eso es ideal. Y ahí sé que voy a tener una fuente de células inagotable y muy buenas. Y fijaos el cuadro, muy buenas en cuanto a que tienen mayor proliferación, crecen muchísimo mejor, tienen mucha más potencia, tienen mucho más efecto inmunomodulador, lo tienen todo, ¿vale? Y bueno, pues también ver que justo las conclusiones van en esa línea, ¿no? Que realmente estas células mesenquimales, que es el producto estrella que utilizamos en terapias avanzadas, es una población muy heterogénea, pero que es mucho más heterogénea si comparamos donante hombre, donante mujer, y además pues que es muy importante que cada vez que publiquemos tengamos en cuenta ese donante halogénico que tenemos, hombre, porque si es autólogo y es el propio paciente, no podemos hacer nada, es el paciente. Pero cuando estoy utilizando un producto halogénico con el que estoy tratando muchos pacientes, es importante que definamos mi paciente es varón, es hembra. Es importante y ahí lo dejo. Y lo que os digo, que me acabo de iniciar en un mundo apasionante, me ha costado mandar la presentación, pero es que me ha ido dando muchísimas ideas porque, como decía en mi presentación, yo, por suerte, estoy dentro de una red cooperativa, estoy dentro de la red de terapias avanzadas a nivel nacional, llevo ahí desde el 2003 y desde el 2019 creímos que, bueno, el trabajo colaborativo desde que hemos empezado, creemos que es la única forma de crecer, pero sobre todo a la hora de producción de estos medicamentos, creemos que nos tenemos que parecer mucho a la farma.
Somos académicos, pero no por eso no tenemos calidad. Entonces creemos que si trabajamos de forma colaborativa, con protocolos de calidad comunes, con protocolos de producción de estos diferentes productos comunes, y además somos capaces de descentralizar la producción, vamos a dar mucha más accesibilidad a todos los pacientes, al menos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y con esa filosofía trabajamos. Bueno, pues en ese campo tengo un montón de cosas que han surgido a partir de todo lo que me he estado leyendo que voy a proponer, porque esto va a ser, vamos, veréis vosotros. La siguiente, ¿cómo os lo voy a poner? Gracias. Aunque nos hemos retrasado, nos merecemos 15 minutos, ¿no?, de poder discutir. De verdad os quiero dar la enhorabuena. Me habéis tenido apasionada a lo largo de todas vuestras presentaciones y habéis conseguido decir cosas interesantísimas en muy poco tiempo. Estáis invitados a cualquier tipo de pregunta, pero mientras lo pensáis yo voy a iniciar rápidamente la discusión para no perder ni un solo minuto. Pedro, tenemos que conseguir el acceso equitativo al consejo genético. Y a mí hay un tema que me preocupa especialmente, el papel de primaria. Porque muchas veces es el paciente con el médico de primaria donde más le pide ayuda para acceder a vosotros. ¿Cómo estáis organizando eso? Bueno, la atención primaria tiene, en sus sociedades científicas, tienen grupos de enfermedades hereditarias, o sea que es algo que ellos entienden que tienen que saber. Y existe, el problema es que hay heterogeneidad en función de las comunidades. Hay comunidades donde el médico de primaria puede derivar directamente a una unidad de consejo genético y hay unidades donde no. Y comunidades donde no. Incluso dentro de una comunidad hay hospitales que sí pueden y otros que no. Entonces, lógicamente, lo primero que tiene que hacer es homogeneizarse este tema. Segundo, hay que plantear también una coordinación muy buena entre primaria y especializada. Es decir, el médico de primaria tiene que entender que su papel es identificar personas que deben ir a una consulta de consejo genético, no qué personas se va a hacer un estudio genético. Porque a veces llegan pacientes con la idea de que se tienen que hacer un estudio y cuando lo valoras no se tiene que hacer un estudio porque no tiene indicación. Es una familia, tiene casos, pero no tiene indicación de estudio genético. Entonces yo creo que tiene que haber una coordinación también con primaria. Y luego otro tema, que es un tema complejo, pero que es un tema que yo creo que habrá que abordar en algún momento, tanto por el incremento tan grande de indicaciones de estudio genético como por el conocimiento molecular que tenemos, es que, a ver, si lo que queremos es decir, esta es una consulta peculiar porque es una consulta de sanos. Entonces, lo que queremos es no convertir a un sano en un enfermo. Entonces, probablemente, con el asesoramiento de la unidad de consejo genético, probablemente el manejo de ese paciente podría ser perfectamente en primaria y no tendría que estar implicado en un hospital. Ahora mismo las unidades de consejo genético en España, el 90% están en servicios de oncología. Y, hombre, la mayoría las tenemos en áreas del servicio donde no son las consultas de oncología. Porque psicológicamente no parece muy razonable que una chica de 25 años que ha tenido su familia, madre, tía, abuela con cáncer de mama y a veces con finales dramáticos, esté en una consulta de oncología esperando que le digan si tiene riesgo. Entonces, intentamos siempre que esas consultas estén fuera, en el entorno oncológico, pero en otra zona donde no hay las consultas de oncología. Probablemente se debe hacer esa valoración en un hospital para este tema porque se requiere una formación específica, pero probablemente cuando ya has diseñado el programa, que solo pueda pedir su médico de primaria, que además es un médico habitual, y que exista una comunicación fácil con el oncólogo responsable de la consulta para dudas que puedan tener, ¿no? Pero yo creo que sería lo ideal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perdona, pero es que luego no existe ese diálogo, es que no existen esos protocolos y vivimos en la era de la tecnología de la comunicación y no sé en qué momento se rompe todo, ¿no? A veces es tan fácil como en las historias clínicas poner los datos del médico para que se pueda consultar y puedan preguntar, ¿no? Que a veces tienen como muchas dudas y no hay fácil acceso y luego tenéis una carga de trabajo brutal, no hay tiempos y tal, que luego hay que añadirle muchas cosas. Quiere decir que sobre el papel pues muchas cosas lo aguantan, pero luego la realidad supera, ¿no?, todas estas cosas. Claro, es decir, los protocolos existen. Lo que es difícil es ponerlos en práctica en un entorno donde tienes un incremento del 30% de pacientes al año con las mismas plantillas que hace 10 años. Entonces es muy complicado, porque además la actividad se hace más compleja. Ahí la tecnología nos puede ayudar, la tecnología de comunicación, la tecnología de que el paciente juegue un papel más activo en su cuidado, por supuesto.
Pero claro, es decir, en algún momento hay que tener en cuenta también que en España además somos un país en el cual no tenemos información de nuestros datos de salud en este momento. Que no sabemos cuántos pacientes tienen cáncer hereditario, cuántos pacientes están haciendo un test. Hablo de la parte de consejo genético, ya no hablo del resto. Entonces, si no sabemos ni cuál es la fotografía actual, plantear qué recursos se necesitan para el incremento es complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por el principio, y el principio es cuál es nuestra situación actual, qué se necesita para hacer esto bien y no intentar tapar con una tirita agujeros gordos ahí poniendo una persona en un sitio, ¿no? Yo creo que en España es un país donde el tema del asesoramiento genético está muy bien planteado en el sentido de que la gente está formada, que la gente entiende la necesidad, pero como he dicho antes en mi charla, creo que los recursos disponibles para el asesoramiento para nada están dimensionados. Para nada. Y luego el tema de la equidad, las comunidades, hay todo diferencias eso, entre comunidades, claro, totalmente, ¿no? Pero bueno, probablemente una de las razones es porque los gestores sanitarios o nosotros los profesionales no hemos sabido transmitir que el asesoramiento genético es una actividad igual de esencial que tratar a una paciente con un cáncer de mama. Así es. Entonces, mientras esto no se entienda así, pues hay gente que entiende que es algo más de investigación, y para nada es así. Hay que hablar de ahorro. ¿Cómo digo que eso con el asesoramiento se ahorra dinero. Por eso, que el ahorro a veces es un lenguaje que se entiende mejor. Cuando dices, aquí vas a ahorrar, lo aplican. Pero para los de las próximas elecciones, no para nosotros. Sí, ¿no? Bueno, yo voy a continuar con el siguiente ponente para seguir ahorrando tiempo. Isabel, el informe es apasionante. Y bueno, pues has dicho cosas muy importantes que yo quería preguntarte. ¿Qué barreras crees que hay, que tienes identificadas para que llegue la información a todas las pacientes con cáncer de mama, para que accedan a los test genéticos y para que accedan a toda la información sobre la fertilidad? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Bueno, este es un informe europeo porque, como bien habéis dicho todos, y como es algo de lo cual todavía es increíble, no tenemos ni un solo dato en España de nada, de casi nada, ¿Sí? Que es una auténtica vergüenza, francamente, porque vas a cualquier otro país europeo y todos tienen datos al menos de algo. Aquí solo sabemos supervivencias y mortalidad, ¿no? Y incidencia. Hay muchas barreras. Yo creo que una barrera grande, y además yo creo que necesita la ciudadanía española, no los pacientes con cáncer, la ciudadanía española en general. Y como estamos hablando de las mujeres y el cáncer de mama, las mujeres que todas tenemos un familiar, una amiga, alguien con cáncer de mama, salir de la complacencia esta que tenemos de que todo está bien, de que tenemos la sanidad pública, estupendo, vas al hospital, no sé qué, no sé cuál, y empezar un poco a prevenir lo que puede pasar si a uno le diagnostican un cáncer. Y yo me gustaría que me trataran donde tratan con excelencia, y quiero datos de lo que se hacen en ese hospital, en ese centro, ese médico, qué porcentaje de márgenes positivos tienen una cirugía. Todo eso que es fundamental, porque no nos olvidemos que en la medicina, al igual que en cualquier profesión, hay expertos y menos expertos, es algo que en España es inexistente. Es inexistente. Si algo al fin de mis días consigo, es que la gente se conciencie de que tiene que buscar, no puede estar media hora en internet buscando un restaurante y no buscar un médico. ¿Sabes? Que eso es lo español, eso es lo que hacemos en España, porque nos parece que todo está bien, pero cuando uno sale de España a ver otros países, y no me estoy refiriendo yéndose fuera de Europa, otros países en Europa, y ver, por ejemplo, el registro nacional que tienen los holandeses, que tienen un registro nacional con el cual, si uno de los hospitales tiene un aumento de recaídas locales en cáncer de mama, le quitan la subvención. Eso es algo que en España es inexistente, entonces es algo que necesitamos exigir, y eso los tenemos que exigir la ciudadanía. O sea, tenemos que acabar ya con este rollo de que la comunidad esta tiene un dato, aquella tiene otro dato y esta tiene un dato y no sabemos los datos. O sea, que yo creo que
que sí es algo, es concienciación de eso, del screening, saber por qué te tienes que hacer una mamografía y ahora mismo intentar que el Plan Europeo del Cáncer, que tiene muchísimas mejoras, algunas se implante en España. Todavía no podemos estar haciendo mamografías en determinadas comunidades de los 50 a los 65, que eso ya está ya sobrepasado, quiero decir. Bueno, y como eso, si uno se pone a valorar todo el camino de los pacientes, todo el viaje de los pacientes, como dice Sandra, pues hay que valorarlo, hay que valorar los resultados, hay que valorarlo todo. Y no tenemos datos para valorar nada. Entonces, verdaderamente es que creo que ya llega un momento que ya no queremos oír nada del cambio climático, no queremos oír nada de toda esta historia. Queremos datos porque queremos saber qué es lo que está pasando en España y cómo se tratan los pacientes en España, porque no sabemos cómo se tratan. Bueno. ¿Cuánta razón tienes? Es eso. ¿Tú crees que la inteligencia artificial nos va a ayudar o no va por ahí el tema? La inteligencia nos va a ayudar en algunas cosas, nos va a ayudar en el screening de cáncer de mama, nos va a ayudar y va a ayudar en determinados aspectos puntuales, pero no podemos pensar que la inteligencia artificial va a ser todo. De hecho, ahora mismo yo, por ejemplo, ya tengo pacientes en la consulta que me dicen, no, yo lo consulté en el chat GPT a ver qué me decía que me podía tomar. No, es verdad. Entonces creo que tenemos también que darle estar un paso por delante a la inteligencia artificial, porque creamos la inteligencia artificial y ahora resulta que la inteligencia artificial tiene cosas buenas, pero tiene cosas que no tan buenas. ¿Cómo alimentamos esa inteligencia artificial? ¿Qué datos metemos? Exacto. El sesgo que existe exacto. también Si los de datos género, son malos, el resultado de la inteligencia artificial exacto. es nefasto, ¿no? O sea que... Sí, te lo decía más que nada por lo importante que es que empecemos a tener nuestros datos. Nuestros datos que ahora mismo no sabemos si tus resultados y los nuestros claro, pero eso lo tenemos que exigir nosotros, porque eso los políticos no lo quieren. No. O sea, es que eso los políticos no quieren que digan, aparte que, mira, ya para acabar porque hay más gente tal, pero, o sea, la competitividad es necesaria. O sea, nosotros necesitamos, si hay un hospital, si hay una ciudad, si hay que no lo está haciendo bien, hay que saberlo. Es que esta bobada de que no, es que no se pueden poner comparaciones. Es que la única manera de mejorar es comparando, porque si no comparas, ¿cómo mejoras? Y aquí tenemos instaurada esa idea de que, pues oye, si en el hospital X tienen un índice altísimo de recaídas, a ese hospital X hay que hacerle algo, no se puede, quiero decir... Entonces, y eso es algo que los políticos no lo harán jamás, porque ellos no quieren ese tipo de problemas, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Que eso lleva también a otro debate de si los ciudadanos tenemos que tener a la puerta de nuestra casa un hospital o hace falta hospitales de referencia, ¿no? A veces hace falta esa especialización, decir, venga, ¿quiénes son los mejores expertos? Yo, como decía, pues yo tuve la suerte de caer en manos de ese equipo que eran expertos en ese momento, ¿no? Pero es decir, a lo mejor es mejor tener hospitales de referencia con expertos que de verdad se puedan tener indicadores y trabajar desde ahí. Es decir, tenemos modelos organizacionales del siglo pasado, teníamos un sistema sanitario muy bueno, porque hay que empezar a decir teníamos. La COVID creo que ha sido una lupa importantísima de las deficiencias que tenemos. Tenemos muchísimas cosas buenas, evidentemente, y si nos comparamos con otros países, pues toda la vida depende con quién te compares, ¿no? Pero creo que hace falta muchas mejoras y poner el foco ahí y que esa coordinación de todos, y creo que este foro lo representa muy bien, ¿no? De todos los profesionales, seamos capaces de remar en esa dirección y entender que son nuestros derechos, ¿no? Y que a partir de ahí trabajar en todas estas áreas y que en este momento de cambio de oportunidades hacerlo mejor, si no nos ha servido de nada todas estas catástrofes que estamos teniendo, y que luego sí que existe un One Health, que está todo unido a la salud animal del planeta, de las personas, y creo que tendríamos que hacer un nuevo relato de la salud. Sandra, el papel importantísimo de las asociaciones, en concreto de la tuya, yo lo tengo muy claro, y lo tuve muy claro hace 20 y pico años, que fui a darte las gracias, porque el hermano de un oncólogo de mi servicio tuvo una leucemia y la persona que más le consoló fuiste tú. ¿Y quién ni su hermana oncólogo, ni yo, ni todo el equipo sanitario pudimos consolarlo como lo hacías tú. Y me acuerdo que hace 20 y pico años fui a darte las gracias. Hola. Pero desde tu perspectiva y desde tu escuela de vida,
¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos mejorar esas barreras, ¿no?, de los problemas de la salud sexual, reproductiva, laboral y más en concreto de la mujer que hablamos hoy? Pues mira, la importancia de una escuela como la que tenemos, una de las primeras cosas que hacemos es registrar la vida. Queremos impulsar el registro. Al tener una aplicación, pues todos los problemas de protección de datos, de historias y de barreras que existen, con la aplicación ya lo podemos tener. Entonces, desde una manera muy humilde y poquito a poco, estamos impulsando ese registro. Cuando se registran, reciben su pasaporte de superviviente de cáncer. Pueden ser pacientes, supervivientes y familiares y cuidadores. Y lo primero que hacen es entrar en una comunidad. En una comunidad, por explicaros, como el Facebook de los pacientes supervivientes de cáncer. En vez de ir a Doctor Google, donde te encuentras de todo, o a ChatGPT, vayas a un lugar donde hay otras personas que están viviendo o han vivido lo mismo que has vivido tú, ¿no? Creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho. El tema virtual está haciendo que se quieran conocer físicamente de las diferentes comunidades y ciudades, y nos dicen que ojalá hubieran conocido eso antes, que se hubieran ahorrado muchas horas de psicólogo y que su bienestar ha mejorado mucho. Me encantan los encuentros de personas que se acaban de conocer y digo, ¿qué hacen abrazadas esas dos? O familiares que nos dicen, ¿y por qué te está contando esto a ti si yo, que soy su marido o su hermano, no me lo ha contado? Y dices, bueno, pues porque somos de la tribu, porque nos entendemos y porque trabajamos. Y luego lo que hacemos es formación e información. Hace falta mucha formación y mucha educación para la salud, para la ciudadanía. En esa prevención del 40% de cánceres evitables y prevención en todas las fases. Porque, como decíamos antes, no sabemos comer, no sabemos dormir, no sabemos descansar, no sabemos comprar, porque no sabemos cuál es la fruta de estación, porque no leemos etiquetas, porque no lo mismo una persona, una mujer de 60 años con una vida menos activa que un deportista de élite, que un hombre. Es decir, dieta mediterránea. ¿Qué es esto? Esto de café para todos no vale, ¿no? Entonces intentamos esa formación que les ayuda mucho a esa palabra horrorosa, a empoderarse, ¿no?, a los pacientes. En todas estas áreas que podemos, ¿no?, porque no siempre se sigue a través de webinars, a través de encuentros, y los pacientes son esponjas y tienen mucha necesidad de aprendizaje. La salud sexual y reproductiva es una de las más demandadas también, la ayuda psicológica. Y luego tenemos un directorio de entidades que intentamos que no te micropigmentes en la peluquería de la esquina, sino que lo hagas con profesionales, con certificados, formados y demás. Intentamos llegar a acuerdos con entidades en todas las áreas, en asesoría también laboral, por ejemplo, en el tema de las incapacidades y tal, para que sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden trabajar. Entonces, bueno, intentamos apoyarles en todas las esferas en ese acompañamiento y luego con encuentros físicos y reales. Muchas gracias. Ramón, yo en la investigación llevo toda la vida viendo que parece que las mujeres no tienen eficacia con ese tratamiento, pero la muestra no es suficiente y ahí se queda, y así van pasando un estudio detrás de otro. ¿Cómo podemos, pues un enfoque metodológico correcto que nos permita integrar la perspectiva de género sin que caigamos en la simplificación o perder calidad científica? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo por ser muy pragmático hablaría de dos cosas, ¿no? Uno es, todavía, aunque parece mentira, hay una cantidad de estudios muy grande donde los datos no se dan de una forma separada y estratificada, ¿vale? Y eso obedece de una forma también muy importante a una razón. La investigación y la ciencia empieza por ahí, por la investigación, pero no nos olvidemos que en muchos casos tiene una finalidad regulatoria. Y para la finalidad regulatoria lo que interesa es el total de la población, no las mujeres, ni los hombres por separado, ni la gente pelirroja. ¿Vale? Entonces, yo por ser muy pragmático diría, hay un margen de mejora desde un punto de vista de que los datos se vayan dando de una forma desagregada, también desde un punto de vista de sexos, y que perdamos ese exceso de rigor, desde un punto, a veces incluso artificial, que se tiene en algunas ocasiones. Yo creo que esa parte también es importante. Los americanos tienen una frase que a mí me gusta mucho y utilizo mucho, que dicen, done is better than perfect. Es mejor hacerlo que hacerlo de una forma perfecta. Entonces, utilicemos esos datos, ¿vale? La segunda,
yo diría que tiene que ver con aspectos regulatorios. Tenemos que convertir a los reguladores en asesores, no en gente que ponga normativa. Y para eso necesitamos que participéis los profesionales sanitarios de las decisiones de regulación. Y ojalá, y alguna de las, por ejemplo, los reales decretos de evaluación de tecnologías sanitarias y demás van un poco en esa dirección, en la dirección de la transparencia, sirva para algo. Porque sois vosotros y no el regulador el que puede poner de manifiesto en un ámbito como es la investigación, que está muy regulado, todavía esas fallas, todavía esas poblaciones que no están representadas, todavía un exceso de rigor a la hora de interpretar determinados datos, ¿no? Yo empezaría por ahí, por ser pragmático y por ser realista. Otras cosas nos tomarán 15 años y para otras cosas, como para los datos, ya llevamos 10 años tarde. Pero Ramón, es verdad que las mujeres entramos en los ensayos clínicos en las fases finales, ¿no? Muchas veces. Eso de que se investiga con ratones macho y ratones hembra, nuestras hormonas que molestan, todas esas cosas todavía están. Están todavía y un poco lo que veíamos y un montón de datos que hay por ahí. Y hay una representación muy variable desde un punto de vista de patologías y dentro de las patologías oncológicas una representación muy variable también en ese sentido, ¿no? Pero luego yo creo que, voy un poco también a lo que tú decías, Sandra, respecto al tema de la prevención y que vale también para otros aspectos de la oncología, ¿no? Hay estudios que dicen que hasta un 40% de las soluciones en oncología pasan por optimizar lo que se hace a día de hoy. No es necesario descubrir nada más. Haga lo que hace bien. Entonces, voy un poco en esa dirección. Es decir, tenemos datos, no los estamos dando muchas veces estratificados y a nivel regulatorio en muchas ocasiones no se está teniendo en cuenta pues, todas estas realidades que son sensibles e importantes. Última pregunta para Eugenia. Entiendo por los datos que nos has dado que la biología a veces es distinta, ¿no? El funcionamiento de las células, pero yo no lo he encontrado en ningún libro. Claro. ¿Tú crees que esto nos va a dar fruto? Sí, ya te digo yo que sí. Es que es cierto, sobre todo en mi campo, en el de las terapias avanzadas, que, y un poco ligando con lo que decía Sandra, en la parte de investigación, cuando hacemos la preclínica para poder saltar estos ensayos clínicos, por ejemplo, en cardio, que es donde ya más investigación he hecho, no cogemos cerdos hembra porque se nos mueren cuando les provocamos el infarto. Entonces, casi todos los estudios los hacemos en el macho. Claro, nos hace falta dinero, entonces ahorramos, porque si de los 50 cerdos que haces se te mueren más de la mitad, pues menuda pasta que hemos perdido. Pero claro, lo que nos está pasando que cuando saltas del animal, ya sea cerdo, rata, ratón, me da igual, al humano, no tiene nada que ver. Pues porque todo cambia, la epigenética es distinta, las hormonas no tienen nada que ver. Entonces, claro, al final dices, hombre, si el estudio me ha ido también en preclínica, ¿por qué cuando he saltado a la clínica no tengo estos resultados? Pues va por ahí. Metabolizamos diferente. Va por ahí. O sea, nos hemos saltado un paso tan importante como intentar ya desde preclínica ir separando poblaciones, ir viendo qué le está pasando a cada uno, por qué las células de uno se comportan de una manera y las otras de otro. Un poco lo que os decía, con las células de donante en liposucciones, es que vamos, yo lo tengo claro, pero todavía no tengo los voy a tener, porque esto lo voy a proponer en la plataforma de salas, que hagamos un estudio de todos los donantes que tenemos muchos, y ver un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Y a lo mejor no lo hemos evaluado, pero como ya tenemos muchos ensayos clínicos terminados, sí ligar esos resultados a esos donantes que hemos tenido, ¿no? Y bueno, como os digo, esto se acaba de abrir. A mí esto ha sido todo un descubrimiento y yo estoy hoy encantada de la vida y tengo un montón de ideas. A mí Rocío me está mirando mal porque estamos muy fuera de hora. Vámonos. De verdad, enhorabuena. Y creo que, como hemos dicho al principio, nos vamos llenos de mensajes y de ideas para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros.